Tenemos una nota, estamos en comunicación con el escritor, psicoanalista Jorge Alemán. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto en escucharte. ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, hemos hablado tantas veces de las limitaciones que tienen los gobiernos populares en los últimos años y me parece que lo que ocurre aquí en términos políticos tiene que ver con esas limitaciones, ¿no? Que generan estas fuertes disputas y en las distintas ideas de cómo enfrentar, diría, la escasez de poder. Pero bueno, no sé, quería charlar con vos un rato a ver cómo viste los últimos acontecimientos en lo económico y en lo político en Argentina. Bueno, sí, indudablemente, como decís, es un laboratorio de esas limitaciones en este momento la Argentina, porque tiene un gobierno que en principio podría ser definido como procedente al menos de una experiencia nacional y popular. Uh-huh. Lo que ocurre es que lo nacional y popular, vamos a decir, no es idéntico a sí mismo, es variable, es mutante, está sometido a contingencias históricas siempre muy importantes. Es un problema que a Gramsci y antes a Maquiavelo lo obsesionaban, cómo lo nacional y popular alcanza lo que en italiano dicen lo stato, el Estado, es decir, un principio de duración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, todo lo que está ocurriendo en Argentina me parece que pone de relieve, es interesantísimo porque pone sobre la mesa todo lo que hay que discutir. Ahora, en mi perspectiva, para ya comprometerme más con el asunto, pienso que lo que hay que discutir está bien pronunciarlo, pero nunca logra su verdad efectiva si no está articulado a los proyectos populares. Por lo tanto, para mí, escribí sobre esta página hace poco tiempo atrás, ¿no? Si se debía o no pagar con el fondo, si se podía o no se podía. Bueno, esa pregunta en el aire no me parece pertinente, como ninguna otra en lo que hace a la condición de lo nacional y popular. Porque la pregunta adquiere la pertinencia si se vuelve una demanda popular, si esa demanda popular puede vertebrar a otras y si está articulada en términos de una voluntad transformadora colectiva. Si no, son declaraciones de intenciones que son necesarias, Uh-huh. incluso la indignación moral puede ser necesaria, pero los efectos de las mismas, que es lo que nos interesa siempre, las consecuencias, no las buenas intenciones, siempre están por definirse. Claro. Pensaba cuando leía el comunicado de Cristalina Georgieva ayer, o declaraciones en donde dijo que bueno, que había que ver el acuerdo, porque la izquierda radical en Argentina no quería, estaba hablando de Máximo Kirchner, ¿no? Estaba en desacuerdo. Y recordaba las veces que hemos dicho, bueno, los movimientos populares que han dado la batalla son bloqueados, ¿no? Pues en el caso de Venezuela, son destituidos, como en el caso de tantos presidentes en la región en los últimos años. Entonces te van metiendo en un embudo en donde hay un solo lugar y muy chiquito por el que pasar, y si te querés salir de ahí terminas mal. Y yo cuando leía esas declaraciones, pensaba si esa palabra... ¿Esa declaración de quién fue? De la izquierda radical. Cristalina Georgieva dijo ayer anoche que había que ver qué pasaba con el acuerdo con Argentina, porque la izquierda radical que conformaba la coalición, yo dije, bueno, imagínate, si vos lo llamás izquierda radical, ya lo estás señalando, ¿no? Ya lo estás poniendo en un lugar. ¿Cómo se entiende? Es que, bueno, por otro lado, Roberto, reconozcamos que no lo pueden entender de otra manera. Sería increíble que lo entendieran de otra manera, ¿no? Claro. O sea, en el orden simbólico en el que ellos se mueven, Uh-huh. es como si, por ejemplo, yo aquí digo que sé que en Argentina esto no es muy interesante, ¿no? Pero hay como una tercera guerra mundial en curso en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Y digo que hay que poner en tela de juicio la ocupación norteamericana de todo el territorio europeo. Uh-huh. Para realmente encontrar un buen entendimiento con lo que ocurre.
estaría de inmediato considerado. Ni siquiera la izquierda radical se atreve a hablar de las bases de la OTAN que ocupan toda Europa, porque además están involucradas con la zona euro. Entonces, ¿cómo traducirían eso? Sí, como izquierda radical. Claro. Bases que además se supone que perdieron el sentido con la caída del muro, ¿no? Que se supone que estaban para eso. Uno no sabe para qué quedaron. Supuestamente, a la vez, cada imperio busca por estructura su expansión. Bueno, eso siempre está sujeto. Ahí además hay toda una paradoja, porque el que quería sacar las bases era Trump, ¿no? Que ahora acusó a Biden de querer meternos en la Tercera Guerra Mundial, que en realidad las tropas hay que mandarlas a México. O sea que es todo muy complejo, digamos. Pero no me parece raro que la señora esta caracterice como izquierda radical la posición de Máximo. Y pensaba, además, para darle un contexto y no quedarnos en la anécdota, que no es menor, pero que bueno, ya sucedió, que por un lado está esto, ¿no? Es decir, bueno, si vos discutís un poco, sos marcado, te ponen una marca en la frente y a partir de ahí te pueden pasar todas cosas que son graves, ¿no? Y al mismo tiempo te invitan a tener una posición distinta y lo invitan al presidente, claramente, decir, bueno, mira, dejalos a ellos con ese 30% y formemos parte de un 70% de centro o de centro derecha, blanco, puro y qué sé yo, y si te pones en este lugar, nadie te va a presionar, no vas a tener ningún problema, vas a tener una vida tranquila, no te van a perseguir, no te van a procesar cuando te vayas, los medios te van a tratar bien, y las corporaciones te van a ayudar. Entonces vos, cuando llegás a un lugar sos elegido presidente, ¿no? Y resulta que tenés esas dos alternativas, ¿no? O que te manden al infierno y te empiecen a tratar de radical, y entonces a partir de ahí te puede pasar cualquier cosa, porque ya te pusieron la marca en la frente, o te invitan a ser feliz. Digo, qué difícil estar en el poder. Bueno, claro, sí, eso a grandes rasgos es así como vos decís, salvo que hubiera una construcción popular, pero esto exigiría un examen de cómo es la población hoy en día, para ver en qué condiciones esa construcción popular es posible. Porque si vos tuvieras el 70% de los votos, ya no se atreverían a decir tan rápido eso, ¿eh? Claro. O sea, también vamos a considerar que resulta que tenemos a una gran parte de la sociedad que no solo ha votado anteriormente a Macri, sino que ahora mismo todavía mantiene una intención de voto importante y que incluso sostienen cosas desopilantes, donde se le adjudica la deuda a Alberto o a Cristina. Entonces, cuando hubo momentos en la historia de Argentina en donde hubo una acumulación política que le diera verdadera consistencia al movimiento nacional y popular, ya era más difícil o más irrelevante que dijeran si eras de la izquierda radical. Porque ahora pueden decir, qué sé yo, Alberto le dijo a Putin, desde luego Putin no lo esperaba eso, que no se podía seguir dependiendo de Estados Unidos ni del Fondo Monetario Internacional, y que Argentina podía ser la puerta de entrada para Rusia en este instante. Sí. Imagínate, cualquiera podría decir, bueno, ¿para qué lado juega? Por eso te digo, para mí más que los enunciados, el problema es aquello que lo sostiene. ¿No es todo verdadero? Esta secuencia que has distinguido muy bien vos, ¿no? De que te dejan tranquilos y hacer lo que ellos quieren. O te volvés un maldito. Solo se podría interrumpir si realmente uno encontrara una vía de construcción de lo popular que no hemos encontrado. O sea, el fracaso fue que si Macri tenía que haber conseguido el 8% de los votos, no el 40%. Claro. Después de lo hecho, después de las barbaridades que hizo. Entonces, por eso insisto yo en mis exámenes acerca de también
ciertas mutaciones que se han producido en la subjetividad política, etcétera, etcétera, vos ya conocés eso. Volviendo a hablar de lo que te comenté, ese sistema de incentivos tan siniestro hace que después sea difícil conformar un bloque sólido, porque hace que muchos se corran, digamos la verdad, ¿no? Hacen que sí. muchos, cuando yo veo la marcha para pedirle la renuncia a la Corte, en donde no va la CGT, en donde no va, no sé, el movimiento Evita, en donde muchos lo esquivan, incluso compañeros, gente que yo he compartido luz. Bueno, pero eso, Roberto, discúlpame, pero a mí ahí puedo aceptar un defecto de estar aquí vinculado a una coalición constituida por elementos muy heterogéneos también, ¿no? Pero yo siempre veo un problema con la organicidad en la Argentina, que bueno, como muchos consideran que eso es parte de la riqueza del asunto, bueno, te quiero decir que aquí hay unas diferencias enormes entre Unidas Podemos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? Sí. De hecho, ayer sacaron la reforma laboral, que apoyaron todos, porque se equivocó uno de la derecha y te creó mal. No sabía. Sí, te quiero mal el boludo y habían arreglado, ya estaban festejando hasta que de golpe le dijeron que no. Y entonces salió la reforma e hizo Yolanda Díaz, que viene del PC y ahora es de Unidas Podemos, gran ministra. Pero quiero decir que aquí, más allá de esas diferencias internas, no las operan. Entonces, tienen un tratamiento institucional. No hay cartas, ni, es decir, y cuando las hay, se trata de hacer todo de una manera menos, ¿cómo diríamos? Menos espectacular. Es decir, en la Argentina rápidamente se impone. Y sobre todo cuando hay un defecto de origen. Es decir, se ha elegido un presidente cuya legitimidad procede del kirchnerismo. Y el kirchnerismo se ha vuelto como una especie de supervisor de ese presidente. Y bueno, Claro. esto, aunque sea así, aunque sea esta la verdad, porque yo vengo del espacio kirchnerismo, claro, efectivamente, ¿no? Aunque yo en los tiempos en que podía hablar con ella le insistí que ella tenía que ser la presidenta, porque sospechaba que ella después no iba a llevar muy bien esa delegación en otro, ¿no? Bueno, esas predicciones se cumplieron de la peor manera y realmente ahora tenemos un problema que se le añade a la heterogeneidad clásica de los frentes de las coaliciones, digamos. Claro. En donde ocurre esto que describís, que hay una marcha contra el Poder Judicial, que es una cuestión urgente a resolver, y no va el movimiento obrero, o no va el movimiento Evita, no va la CGT. Claro. Ya lo vimos con los 17 de octubre. Si la lucha ya es difícil, si además tenemos esas diferencias, bueno, entonces es imposible, ¿no? Incluso hoy... No, sí. Pero escucha, si yo lo veo en las redes cuando escribo, que hay un montón de personas de nuestro propio campo que me dicen, con todo el respeto, y luego me insultan. Digo, bueno, no necesitas diciendo con todo el respeto si me vas a faltar al segundo siguiente. Entonces veo que el clima que hay no es el más propicio para organizar también un debate. El debate se actúa, me parece, en vez de darse como debate. Bueno, ahí, viste, hay muchas interpretaciones, ¿no? Yo he hablado con los protagonistas, porque después hay derivaciones de cada acción que vos cometés. Digo, por un lado uno podría decir, bueno, ahora abrió la posibilidad de más negociaciones, porque Georgieva dijo, al decir eso, de alguna manera reconoce que va a tener que negociar con gente que piensa distinto. En esa declaración se leyó de muchas maneras, ¿no? Y al mismo tiempo uno sabe que el kirchnerismo, que ya se fue del gobierno hace 6 años,
tiene un legado, una simbología que proteger, que han conformado ese núcleo duro. Un núcleo duro que se rompió, digo, te lo muestra la gente del Patria, dice, mirá, acá ganábamos nosotros siempre y ganó Milei. Entonces, si vos no lo cuidás, ese capital... Sí, por eso yo personalmente creo que la declaración de Solsdorf hay que tomarla con pinzas, porque esa izquierda radical espero que esté en el interior del Frente de Todos. No creo que ahora, a partir de ahora el Frente de Todos se sienta y diga, bueno, ven, no tenemos ya la izquierda radical, porque yo espero que lo que ha hecho Máximo sea la posibilidad de generar una corriente crítica, pero que no se sostenga en la destrucción del Frente de Todos. Uh-huh. Porque me parece que si se hace así... No es esa la intención de Máximo Kirchner hoy. Lo que digo es que si las cosas van derivando de la carta de Cristina, ahora está de renuncia, y uno nunca sabe realmente si el... puede derivar, sí. Si se hace así, mi lectura es problemática, porque digo, no solo tal vez no se constituya esa corriente crítica, sino que gane el macrismo cómodo. Claro. Ahora, para que eso no ocurra, debería haber un diálogo que hoy no lo hay, ¿no? Que se fue resquebrajando. No hay, sí. Y para no llevar... No, termina, perdona. No, perdón, que la clave de la hegemonía es esa, soportar las máximas diferencias y heterogeneidades en un mismo espacio, ¿no? Claro. O sea, es un proceso, por un lado, ahora si se te estira mucho y se te... el peronismo atravesó eso en los 70, es decir, fue una identidad tan englobante que entonces toda la pelea fue interna. Claro. Cuando la identidad se estira de una manera así ilimitada, o sea, le tiene que tener un exterior. El exterior tiene que ser el macrismo y el neoliberalismo encarnado por el macrismo. Y frente a ese exterior tiene que tener un cierto límite los conflictos internos. Yo distingo conflictos de antagonismos, ¿no? Uh-huh. Claro que tiene que haber conflictos. Lo que pasa es que no pueden ser antagónicos. Si son antagónicos, entonces... o sea, si hay un antagonismo, entonces es como que el Frente de Todos o Alberto forman parte del enemigo. Es esa la intención, aunque no esté proclamada como tal. Es esa en lo que va a derivar esto. Si es eso, va a ser muy difícil no debilitarnos. No creo que sea esa la intención, pero a veces hay acciones que dejan todas las puertas abiertas, ¿no? Si vos lees detenidamente la carta de Máximo, dice todo el sistema aceptó esto. Como diciendo, bueno, Alberto aceptó el acuerdo. Pero ahí en la carta de Máximo, que yo estoy de acuerdo en su decisión de discutir eso y de poner, porque cómo iba a entrar el Fondo Monetario Internacional de Argentina y no generar al final conflictos. Eso era irremediable. Ahora, sin embargo, hay algunos aspectos de esa carta que olvidan algunas cosas. Cuando Cristina decide elegirlo a Alberto, pone el énfasis en ganar el macrismo, no en la batalla con el Fondo Monetario Internacional. Porque si se trataba de la batalla con el Fondo Monetario Internacional, habría que haberse movilizado desde el mismo día en que Macri firmó el acuerdo. Y luego toda la campaña tendría que haber sido para generar una movilización en relación al fondo. Bueno, esa era parte de los reclamos de pedirle a Alberto que las negociaciones se hagan en términos de confrontación y no de relaciones amistosas. Eso fue parte del reclamo. ¿Había realmente negociados que se puedan hacer con el Fondo Monetario Internacional en términos de confrontación? ¿Teníamos realmente, habiendo ganado nada más que con 7 u 8 puntos de diferencia, una confrontación? En realidad la última vez perdimos. Bueno, ahora perdimos 2 veces, sí. Claro. Yo creo que ese es el otro problema, Roberto. ¿Qué hacemos con la palabra democracia? Es una maldición esa palabra, porque hay que jugar con ella, aceptar las reglas del juego de la democracia y viene con las cartas marcadas de entrada. Absolutamente. Está totalmente emplazada por la derecha. Absolutamente. Entonces,
es ahí donde esa carta, por ejemplo, yo digo, bueno, pero si el problema no son los enunciados, los problemas son cuál es la verdad efectiva de las cosas. Es decir, no has ganado, no tenés el 80% con vos, o el 60%, ponele. Uh-huh. Es como, dijo un vasco acá, ¿usted declararía la independencia vasca? Sí, si tengo el 75% de los votos, si no es un delirio. Claro. Y te estoy hablando de algo menor, tal vez, que el problema sí. del fondo, ¿eh? No, es que todo esto es una trampa en la que es tan difícil de salir que es lógico además que genere las tensiones en una coalición que ya de por sí venía con tensiones. Acá, por ejemplo, está claro que no hay un diagnóstico común de la derrota de agosto, de las razones de la derrota, perdón, de septiembre. Digo, No hay ningún diagnóstico, desde el comienzo no hay diagnóstico común. Yo me rompí la cabeza intentando, y me llaman de todo cuando lo intento, ¿no? Porque ya hice la experiencia de Podemos, digo, ¿de qué sirvió? Ahora están haciendo bien las cosas, pero como Podemos se debilitó tanto, la coalición entre la derecha y la ultraderecha gana las elecciones generales, si no tenemos un gran cambio. Y eso me le ha ido bien. En la vacunación, en la economía, tiene los mejores datos del desempleo antes de la crisis del 2008, pero va a ganar la derecha. Entre otras cosas, porque parte de la alianza, Podemos ahora ya no es ni el 8% del electorado. Entonces, bueno, claro, es como está en el marco democrático el juego, y esa experiencia Podemos llegó a tener, estuvo casi a 2 puntos de ganarle al PSOE, tenía un 30 y pico % de intención de voto. Bueno, la salida por derecha que está viendo en todos lados, acá ver que en lugares muy, muy humildes, históricamente peronistas, la gente votó a Milei, ¿viste? No, bueno, si es una red idealista, el problema de la palabra pueblo y la palabra peronismo es que organiza un sistema de suposiciones absolutamente idealista, que creer que eso ya está ahí dado. Claro. Y si eso no está dado, eso hay que construirlo. Claro. Eso lo podía dar por dado Perón, que estuvo de 18 años de ausencia, suponiendo que existía ese pueblo, y de hecho, efectivamente existía. Volvió y arrasó electoralmente, después de decidir cuáles eran los candidatos, todo. Claro. Eso no ha vuelto a pasar. Bueno, la ausencia te ayuda, Jorge, ¿no? ¿Cómo? La ausencia lo ayudó también, ¿no? No es lo mismo que Cristina, que tiene que compartir, porque ahí está todo el tema. Al compartir sí, lo ayudó, pero vamos a decir que en aquel entonces todavía existía, era el siglo pasado, no existían los procesos de aceleración que existen ahora, ni las capturas de la subjetividad del neoliberalismo. Es decir, la gente lo ayudó la ausencia, pero también lo ayudó la persistencia de una identidad popular inamovible. ¿Cuánto cambió, no? Y mira, yo iba a Mar de Ajó, era la playa de veraneo con la que a veces iba con mi familia, era una playa peronista. Entonces, por nostalgia, cuando voy a Argentina, voy a Mar de Ajó, son todos antiperonistas. Mira vos. Todos los que hablo de las carpas, todos dicen, bueno, este lugar ya no es el mismo. Claro. Hasta la familia de Filmenich iba más lejos para la actividad, que estábamos en el mismo balneario. Mira vos. O sea, que es un fenómeno que no es el mismo, la misma, es decir, que sí, Perón estaba en el exterior. Está todo ese sistema de las cartas, de cómo él va jugando con los distintos factores, pero luego la identidad peronista, ahora ya entró en un orden de suposición mucho más frágil esa identidad. Bueno, hay tantas opiniones sobre lo que es el peronismo ahora, ¿no? Sí, ahora la idea de suponer que
Antes decía, me crié con mi madre diciendo, si Evita hubiera estado, Perón no caía. Era imposible discutírselo. Después, en los 70, si Evita viviera, sería Montonera. Imposible discutirlo. Ahora el otro dice, no, si hubiera estado Cristina, no habría habido esto del fondo. Y bueno, es seguir en una subordinada, en la construcción de un condicional subordinado, como son esas oraciones, pero no sabemos bien si la realidad política responde, porque no es un problema entre personas ya. Cuando se hacía esas referencias, había atrás un mundo que las sostenía. Claro, exactamente. Yo igual creo que es una de las falencias de este gobierno, porque no es que Cristina no pagaba, digo, Cristina le pagó al Club de París, se arregló el tema del CIADI, se hacía política aún con esas cosas. O sea, se ponía más el foco sobre lo que había sido la lucha en la negociación que por ahí el cierre de la negociación, ¿sí? Pero política tenés que hacer siempre. En este acuerdo me parece que no, me parece que estábamos llegando a firmar sin una queja. Y eso después la historia te lo cobra. Sí, pero este acuerdo tiene otros tramos todavía por resolverse, ¿no? Y depende mucho de cómo esta estructura política que ha firmado el acuerdo se sostenga o no. No está todo dicho en este acuerdo. No, que no está todo dicho. O sea, esta charla que estamos teniendo la tenemos en medio de una negociación que no se sabe si va a ser aprobada. Te digo que acá la derecha amaga con directamente no votarla para poner al gobierno en problemas. O sea, estarían votando contra algo que sus mismas bases, que son 10.000 tipos, le piden que voten para debilitar más al gobierno. Y a la vez, yo me atrevo a poner en duda que no pase nada, que bueno, renunció y no pasa nada, qué sé yo. Yo digo, el Frente de Todos sí se puede romper en algún momento si esto sigue así. Sí se puede romper. Ahora, también, según los exámenes que he leído del acuerdo con el fondo en distintas medios internacionales, no es el mismo acuerdo que se ha hecho en otras ocasiones. No, de hecho yo opiné que era firmable el acuerdo, pero entiendo perfectamente que no podés hacerlo así nomás, porque hay algo que estás haciendo al firmar que es de alguna manera aceptar y convalidar el préstamo de Macri. Hay algo muy fuerte, porque siempre tenés posibilidades. Pero eso, Roberto, era muy difícil de hacerlo desde el momento, yo digo la lógica con respecto a la cual te enfrentas. Macri ganó las elecciones. Así es. Lo hizo un gobierno democrático. Bien, por eso no se puede repudiar la deuda. No se puede repudiar la deuda. Si nosotros pagamos hasta la deuda de la dictadura, la deuda la tenés que pagar. Claro, nosotros pagamos, eso iba a ser comentario. Pero ahora supongamos que cambiamos de posición y nada queremos pagar. En primer lugar, tenemos que tener a un Macri con 5% de votos. Y en segundo lugar, tenemos que, para atravesar el desierto, a Moisés. O sea, tenemos un profeta armado. Claro. Con leyes y con armas. O sea, tenemos que decirle al pueblo, miren, tiene un gran sacrificio. Vamos a cambiar esta historia definitivamente. Vamos a terminar con el ciclo de repeticiones que anulan nuestra soberanía y vamos, pero entonces explicando muy bien, no es un problema interno entre unos y otros, explicándole muy bien al pueblo el camino que va a tener que atravesar, porque todos sabemos que el default es atravesable, pero así como un pueblo acepta una guerra, o aceptaba, digamos, bueno, también un pueblo puede aceptar el default y sus consecuencias. Bueno, pero hay que hacer una apelación al tendremos que comer pan negro, dijo Perón algún día. Sí, eran unos días, ¿no? Antes había construido mucho capital político, ¿no? Sí, además Argentina ha pasado los sufrimientos del capitalismo, los estragos del hambre y la miseria, pero no ha pasado el sufrimiento de la guerra. Cuando vivís en países como por ejemplo, donde la guerra fue un hecho, y escuchar los relatos, ahí te das cuenta que eso no lo conocimos. Claro, así es.
No hemos conocido poblaciones enteras comiendo papas, la cáscara de las papas. Sí, sí. Gente, Y esa memoria histórica te pone en otro lugar. No, acá la frontera entre Alemania y Francia era sangrienta, son millones de muertos que hubo durante casi todo un siglo y es decir, es como otro horizonte, es decir, para una empresa histórica de ese tamaño, de no pagar al fondo, romper con el fondo, suponete, era necesario una especie de nación en armas, es decir... Claro. Que si se Jorge, dar, que me termina el programa, te tengo que saludar. Sí, te agradezco muchísimo. No, la verdad es que hacía rato que no charlábamos. ¿Cuándo vas a venir por acá? Estoy ahí, estoy con el miedo porque soy fumador y todas esas cosas. Bueno, espera un poco más. No, pero voy a ir ya, estoy por ir, no puedo aguantar, avísame. O sea que voy a cuidarme, pero voy a ir voy a ir pronto, así que te aviso. Dale, un abrazo grande, Jorge. Un abrazo, querido, chao. Jorge Alemán, señores, bueno, las charlas con Jorge nos dejan tanto. Yo me tengo que ir ahora 10 minutitos antes, así que les dejo el pase con Rinconet. Saludo a todo el público, a mis compañeros y compañeras. Hasta el lunes.